En la tierra antigua de Canaán, en el valle del Jordán, se encuentra una historia que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Se trata de la historia misteriosa de la ciudad decadente de Sodoma y de su gemela malvada, Gomorra. Estas ciudades, según lo que está escrito en la Biblia, se convirtieron en sinónimo de pecado y corrupción. Pero, ¿qué fue lo que en realidad pasó con estas ciudades? Descubramos hoy juntos la historia de Sodoma y Gomorra, las ciudades del pecado. Según el relato bíblico, las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían sumergido en un abismo de pecado y depravación. Sus habitantes habían caído en una espiral descendente de inmoralidad que había provocado la ira divina y la devastación final. Los principales motivos de que los habitantes de estas ciudades se alejaran de Dios podían señalarse de la siguiente manera. Sodoma, la ciudad del exceso y la inmoralidad, reinaba en el corazón de este abismo de pecado. Sus ciudadanos habían perdido toda noción de la virtud y la rectitud. Las noches en Sodoma eran un torbellino de desenfreno, con hombres y mujeres entregándose a placeres prohibidos y prácticas sexuales aberrantes. Las risas siniestras y los susurros lascivos llenaban el aire mientras las sombras bailaban al compás de la decadencia. Pero Gomorra, su hermana gemela, no se quedaba atrás en el camino de la depravación. Esta ciudad, sumida en la oscuridad, era conocida por su alta violencia y su poca compasión. Los ladrones y asesinos deambulaban por sus calles, acechando en las sombras y llevándole el caos a cada paso. La crueldad y el derramamiento de sangre eran su moneda corriente, un reflejo macabro de la esencia misma de Gomorra. Además, Sodoma y Gomorra estaban plagadas de orgullo y decadencia. Los habitantes de estas ciudades se sentían como personas superiores hacia los demás y no existía en ellos algún sentimiento de remordimiento por los actos malvados que cometían. Su actitud de autosuficiencia y negatividad divina los llevaron justo a la perdición. A pesar de la fama de Sodoma y Gomorra por su depravación sexual, otro pecado que se destacó fue la falta de hospitalidad y la indiferencia hacia los extraños. Los habitantes de estas ciudades mostraban una total falta de consideración por los forasteros y los necesitados. Esta falta de compasión y generosidad exacerbaba aún más su maldad y su corrupción. Y por último, una característica distintiva de estas ciudades es la falta de escucha de sus habitantes acerca de las precauciones y advertencias que provenían de Dios. La gente de estas ciudades continuó con su camino de pecado y no mostró ningún interés en arrepentirse a pesar de las advertencias que les eran dadas. Su incredulidad y desobediencia finalmente sellaron su destino. Es así como la ira divina de Dios llegó a tal grado que decidió poner fin a este lugar lleno de pecado. La reputación de estas ciudades había llegado a oídos de Dios, quien miraba desde lo alto con una mezcla de tristeza y furia. Decidió enviar 2 ángeles disfrazados de hombres para presenciar el abismo de pecado que dominaba Sodoma y Gomorra. Su misión era determinar si aún había una semilla de bondad en el corazón de los ciudadanos o si, por el contrario, el juicio divino debía de caer sobre de ellos. El sol se ponía en el horizonte cuando 2 extranjeros arribaron a la ciudad de Sodoma. Eran 2 ángeles enviados por Dios, pero disfrazados de hombres. Su presencia no pasó desapercibida en una ciudad conocida por su perversión y decadencia. Es así como un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, les dio hospitalidad en su casa a estos 2 seres misteriosos. Lo que Lot no sabía era que su invitación desataría una serie de eventos catastróficos que cambiarían para siempre el destino de esta ciudad. La oscura sombra del pecado se cernía sobre las calles y solo los elegidos lograrían sobrevivir. Mientras Lot y los ángeles disfrutaban de la hospitalidad de su casa, una multitud enardecida se congregó frente a la puerta. Eran los hombres de Sodoma, llenos de lujuria y de ansias incontrolables. Habían oído hablar de la llegada de estos 2 extranjeros, y los hombres, llenos del pecado, exigían que los hombres les fueran entregados para así satisfacer sus deseos más perversos y bajos. La tensión en el aire era palpable y el suspenso se adueñaba de cada rincón. Mientras tanto, Lot, desesperado por proteger a sus invitados celestiales, ofreció un sacrificio impensable: a sus propias hijas inocentes. Pero los hombres de Sodoma rechazaron su oferta.
no satisfechos con nada menos que la entrega de los ángeles que habían despertado sus más bajos instintos. En ese momento la ira divina se desató sobre la ciudad. Los ángeles revelaron su verdadera naturaleza y cegaron a los hombres que intentaban entrar. Pero eso no era suficiente. Sodoma y Gomorra estaban condenadas y necesitaban ser purgadas del pecado. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que debían huir sin mirar atrás. La ira divina estaba desatada y Sodoma y Gomorra deberían ser purgadas de sus males. Los corazones latían con el misterio y el suspenso, mientras Lot corría por las calles estrechas de la ciudad, saliendo a toda prisa, mientras a sus espaldas el calor era abrasante. Y entonces, en un instante el cielo se rompió en llamas. Un torrente de fuego y azufre cayó del firmamento, devorando las ciudades impias en un baile infernal de destrucción. Las llamas se alzaron hasta el cielo, desatando un ruido ensordecedor y un olor que inundó el aire. Los gritos desgarradores y los lamentos resonaron en la distancia. Era el fin de la ciudad, un final lleno de desesperación y justicia divina. Las ciudades fueron reducidas a cenizas y escombros, dejando solo un silencio ominoso en el lugar. En un intento por salvar las ciudades, Abraham negoció con Dios para que perdonara a Sodoma y Gomorra si se encontraban al menos 10 personas justas dentro de la ciudad. Esta cifra nos demuestra el nivel de corrupción y el desprecio por la rectitud moral que desafiaba en esta ciudad. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue tan catastrófica que estas ciudades quedaron reducidas a escombros y cubiertas de sal y azufre. Según el relato bíblico, la tierra misma se convirtió en un testimonio eterno de la justicia de Dios y la consecuencia del pecado desenfrenado. La historia de Sodoma y Gomorra dejó una marca perpetua en las hojas de la Biblia. Pero, ¿será solo un relato moralista? ¿O habrá algo más? Muchos expertos han intentado descubrir la ubicación exacta de estas ciudades perdidas. Algunas teorías sugieren que pudieron estar ubicadas en lo que hoy se encuentra el Mar Muerto, donde se han encontrado vestigios arqueológicos intrigantes. Según las excavaciones, el Mar Muerto ha revelado antiguas ciudades y restos de una catástrofe. Se han descubierto capas de sal y azufre que sugieren la posibilidad de un evento volcánico o una explosión masiva. Estos descubrimientos han alimentado aún más la fascinación por el destino de Sodoma y Gomorra, convirtiéndolo en un enigma arqueológico que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. La historia de estas ciudades nos enseña la justicia divina y las consecuencias del pecado. Estas ciudades se convirtieron en un símbolo de corrupción y depravación, y su destrucción parece ser que fue una advertencia para las generaciones futuras. Aunque las pruebas arqueológicas y las narrativas de la Biblia nos ofrecen algunas pistas, seguimos preguntándonos si la caída de Sodoma y Gomorra fueron consecuencias de un acto divino o si algo más, algo aún más misterioso, pudo desencadenar su trágico destino. ¿Acaso la historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia? ¿Crees que en realidad sucedieron estos hechos? Te leo en los comentarios. Así, con más interrogantes que respuestas, escuchamos la historia de Sodoma y Gomorra, recordándonos que en la vasta tela del tiempo, algunas incógnitas permanecerán para siempre sin resolver, sumidas en un entorno de suspenso que despierta la curiosidad de aquellos que se atreven a desvelar los secretos del pasado. Si te gustó el video, te invito a dejar tu like, comentar qué te ha parecido, qué opinas acerca de estos temas, pero sobre todo a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos que vamos a estar subiendo. Yo soy Daniel y nos vemos hasta la próxima.